la rehabilitación de una autopista que había servido para trabajos chicleros y que ahora nos permitía llevar los primeros prospectos de contratadores directamente a Cancún. Una de las casas se destinó para hospital de primeros auxilios, indispensable cuando hay máquinas trabajando entre personal con poca o nula capacitación. Dado que los bochos no se hicieron para dormir adentro y afuera, los moscos había que tomarlos en serio. Las primeras noches las pasé en la Isla Mujeres, que además contaba con una pequeña sucursal bancaria y un teléfono. Nos enteramos que Cancún ya tenía desde pronto un logotipo gracias a los trabajos del ingeniero Guillermo Green, ese que aparece allí, el que usamos desde siempre. Sobre la carretera de Mérida a Puerto Juárez había dos instalaciones, una de copreras y otra empacadora de pescado, que estaban en desuso porque el barquito que compraba la copra dejó de venir y no había suficientes pescadores para tener trabajando la otra parte. Una plática amistosa con el velador y los escritorios que estaban de día, de noche se ponían uno junto de otro y servían de soporte a los catres del personal de oficina. Es importante recordar a Rubén Saldívar, nuestro primer enlace con el Banco de México en Mérida y con el comercio para los insumos que se requerían día con día. También es necesario considerar a personajes discretos que también están sentados ahí, ya los vi. Por ejemplo, Luis Madariaga, que llegó todavía con la tinta de su título sin secar, todavía estaba húmeda, y que gracias a él pudimos trabajar de noche, tener hielitos en la noche, que es muy importante al traer la electricidad y poderla mover el bien. Después se casó aquí con Marilyn Bates, Adi Murad, también procedente de Campeche, cuya ayuda fue decisiva muchas veces, desde surtir tornillos y tuercas para armar el puente provisional hasta tener los camiones de volteo trabajando y nuestros vehículos con servicio y refacciones, y dado que las agencias estaban a 320 kilómetros de distancia, y camión que se paraba, camión que se quedaba un par de días quieto. Empezamos a trabajar con 132 camiones, acabamos trabajando con 600. Eso les da idea de la importancia de Adif. Por cierto, cuando le fue a tocar a su casa no pude tocarle porque era de cartón. Hecha con los empaques de las propias refacciones. Después ahí llegó también el arquitecto Páez, procedente de Monterrey, manejando primero a Protexa y luego se quedó a vivir aquí. Es de los que lo disfrutan, muy bien disfrutados. Toño, todavía vives acá y ojalá vivas muchos años más. Al prolongarse la duración de los trabajos se hizo evidente que pronto era urgente resolver la situación de las familias. Primero con una estación de telégrafos. Dirán, ¿por qué? Pues porque estaba colocada entre las cantinas y los pagadores. Los trabajadores pasaban con la raya fresca y hacían mucho para que las familias fuera de Cancún recibieran una parte importante del salario que ganaba el marido acá. El marido, el padre o el hermano. Ese aparato de telégrafos todavía existe. Está en el estado de Puebla, cerca de una población que se llama Lara Grajales, en una pequeña estación, museo regional de telégrafos. La historia es muy sencilla. Ese servicio telegráfico fue contratado por Porfirio Díaz entre México y Veracruz. El señor se le acabó dinero ahí y ahí simuló que el telegrama inaugural que puso don Porfirio llegó a Veracruz. No, le faltaron 308 kilómetros. Obviamente, pues van a decir, ¿y por qué no la mandaron por banco? Pues porque no había bancos. Los bancos, las sucursales bancarias, tanto la de Banamex como la de Bancomer, llegaron más tarde
Y en ese momento ya contábamos con la seguridad de tener dinero, con la seguridad de que llegara el dinero, con la seguridad de que lo que nosotros enviábamos afuera llegaba a tiempo y a resolver necesidades. Las familias de los chicleros que estaban en el kilómetro 13, a los cuales fue a ver, estaban capitaneados por Damián Canché, doña Luisa, que la vi en algún asiento de por aquí, doña Luisa Loría de Canché. Y cuando recibieron la invitación a trabajar se vinieron, según recordamos ella y yo, con una camioneta Ford verde y muchas ganas de trabajar, unas cuantas láminas de cartón, y en la zona donde nosotros trabajábamos de día y dormíamos de noche, ahí se hicieron 2 galerones con una capacidad total de 80 hombres, y con esas empezaron los desmontes y la recepción de los equipos. No es fácil hacer entender sin hablar un idioma común qué es lo que se quiere. Entonces compré unas cuerdas que tenían 3 nudos, uno en la punta, otro a 2 metros 20 centímetros y otros al otro lado. Lo ponían en la estaca, lo extendían y cortaban toda la hierba que estaba en medio y para adelante, para adelante, para adelante. Cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho el trabajo. Los vehículos los tractores fueron más complicados, porque el tractor que debía de llegar a bajarle al otro llegó después. Entonces hubo que amarrar un árbol, pero en fin, se bajaron, se usaron hasta que yo creo que se acabaron aquí. Las familias del personal de caminos, los operadores, los mecánicos, están acostumbradas a tener a sus maridos fuera de su casa. Y por regla general no se preocupan mucho siempre y cuando les llegue la cantidad suficiente para que sus hijos y ellas coman y vivan. Las familias del personal con mando se quedaron en sus lugares de origen en tanto en cuanto no hubo casas para que se pudieran alojar aquí. En mi caso particular, mi esposa estaba en Puebla, teníamos una niña de 4 meses, ella se traslada a Valladolid, entonces yo me traslado también los fines de semana y alguna vez entre semana. Es mucho más fácil trasladarse los 160 kilómetros a Valladolid que los 1450 a Puebla. Y ahí me enamoré de la hospitalidad yucateca. Cómo trataron a mi mujer, realmente fue ejemplar. Andando el tiempo, terminando las casas, nos venimos para acá, solos nosotros y la niña, el mundo se nos hizo chico. Y cómo sentí tener que abandonar Cancún. Ahora, ¿quién construye la casa para los constructores? Pues suena la tradicional pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Se resolvió contratando, como les decía, a un campamento de chicleros que hicieron lo indispensable para que pudiéramos comer con ellos, dormir y empezar a trabajar. Una mención especial fue la incorporación al equipo de don José García de la Torre, con amplísima experiencia para llevar a cabo trabajos difíciles en localidades remotas, justo a la medida de lo que necesitaba Cancún. Junto con él, un grupo de operadores encabezados por Enrique Arce, por esta su hija Lupita, sobrestante del equipo, se improvisó una piloteadora. Se trajo de León a Vicario un pequeño aserradero, un señor Julio Ral, que se vino, lo compramos con todo y aserradero y operadores, y vino a trabajar aquí a la Manzana 22. Y con eso sacamos el puente provisional. Y los tornillos de Adir, sacamos el puente provisional. Estaba don Alfredo Dao, encargado del campamento, y pronto se corrió la voz de que don Alfredo Dao tenía en el puente provisional una ballena amarrada. Esa ballena aparecía cuando había periodistas que se daban unas asoleadas gigantes ahí esperando que salieran a comer la dichosa ballena. Obviamente nunca salió.
Después se unió al equipo don Manuel J. Castillo y su familia para liderar la Palomilla, el contador Chucho Martínez Juárez, administrador del flujo de fondos cada vez más cuantiosos y más difíciles de manejar, don Alfonso Alarcón, que habló Arce, en desarrollo de la comunidad, don Jorge Gleisenhardt, atención al turismo, atención a la casa de visitas, etcétera. Su servidor, oí el canto de las sirenas, que quizás estaban abajo del reciente terminado puente. Dejé a la empresa que me trajo, Consorcio Caribe, y me puse la camiseta, primero de Infratur, en Banco de México, y al fusionarse con Fogatur, manejado por el ingeniero Románico Arroyo, me puse la camiseta de Fonatur, que todavía la traigo tatuada. Poco antes de la llegada a las playas de Cancún, habitaban en la isla un pescador de langostas, Emilio Maldonado de nombre, con su familia, y un segundo, Gabriel Garrido Gabush, cuidando cocales. Pero además existía una casa de campo, propiedad de un licenciado de la Ciudad de México, con los medios suficientes para volar frecuentemente a Mérida, de ahí a Isla Mujeres, y ahí por mar, una lancha pequeñita, se metía a la laguna y la disfrutaba casi textualmente como el paraíso. Fonatur la tomó como casa de visitas y se pudo contar con un activo valioso que facilitó atender a los futuros inversionistas y hacerlos adictos a las bellezas de Cancún. Claro, hubiera sido sumamente difícil aterrizarlos en Mérida, meterles 4 horas de carretera, que estuvieran aquí 1 hora, regresarlos y fueran el vuelo de la tarde. Entonces, apoyados en la pista pequeña y apoyados en la casa de visitas, podían comer, podían nadar, podían disfrutarla. Y las ventas subieron como la espuma. Un sindicato de bancos compró el terreno del Hotel Cancún Caribe, y ahí empezó la ola que ahora todavía no acaba de reventar. Ciclo de conferencias por los 50 años de Cancún. En un momento regresamos.